Paramilitares impiden las elecciones en zona rural de Santa Marta. Las autodefensas habían prohibido a los habitantes salir a votar. Esto sucedió el 13 de marzo de 2022, cuando Duque era el presidente. Mancuso aseguró que los paramilitares apoyaron campañas presidenciales. Como no fue Petro, a quien mencionó, no colocaron el nombre de Uribe y de Pastrana en el titular, solo en las letras pequeñas, sin comida ni agua. Los paramilitares entran en campaña electoral, confinando el norte de Colombia. Prohibido votar por Petro. Paramilitarismo, su influencia en las elecciones regionales y estrategias de control y dominio en la frontera nororiental. Y no, ninguna de estas barbaries fue publicada por Vicky Dávila o Semana. Lo que sí publicó fue esto, casi a las 11 de la noche. ¿Cómo llegamos en Colombia a que la registraduría y el gobierno deben pedirle permiso a las FARC de Mordisco para que permitan entrar material electoral a 21 puntos en el país, donde no ha sido posible llevarlo por la presencia violenta de los grupos criminales? Las FARC de Mordisco, como si fueran una autoridad, básicamente se habrían comprometido a permitir el paso de la fuerza pública y de los delegados electorales, o sea, autorizaron. Estamos en manos de Lampa, aquí mandan las FARC definitivamente y todos los otros grupos de bandidos. Ahora Mordisco también decide, autoriza y da permisos. La policía y el ejército están anulados. ¡Qué desgracia y qué despropósito! Las FARC están cogobernando, o mejor, Mordisco. Aquí solo hay que aplicar la ley y cumplir la constitución. No olvidemos eso jamás. Esto porque, según su mismo artículo publicado 20 minutos después, el gobierno y la registraduría le pidieron permiso a las FARC de Mordisco para llevar material electoral a 21 municipios y preguntó en qué momento se llegó a esto en Colombia, y hasta ahora no comprendemos esta pregunta de Vicky Dávila, o en qué país ha estado viviendo, o tal vez crea que los colombianos no tenemos memoria, que no hemos vivido la guerra en todos estos años. Pues según Human Rights Watch, las FARC acabaron con la vida de civiles y atacaron con cilindros de gas en marzo de 2006, justamente en época de elecciones para el Congreso durante el periodo de Uribe. En febrero de ese mismo año declararon un paro armado en varios departamentos del país, bloquearon carreteras, quemaron vehículos, atacaron torres de energía y amenazaron a miembros de la población civil, detuvieron autobuses en el Caquetá, acabaron con la vida de 9 pasajeros e irrumpieron en reuniones de concejales del pueblo de Rivera, quitándole la vida a 9 de ellos. Y durante el fin de semana, en ese mismo mes, se quisieron tomar Monte Líbano en Caldas. Así que ¿por qué esta periodista le falta el respeto al pueblo colombiano que tantos horrores ha sufrido? Preguntando en qué momento se llegó a esto en Colombia, si la guerra en el país la hemos vivido durante décadas. Y es que hasta Uribe le ofreció pagarle al ELN para que no secuestrara en 2006, pues todos los grupos armados han privado de la libre elección a millones de colombianos, incluso el mismo suegro de la periodista, Lucas Géneco, a quien la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 42 meses de prisión por constreñimiento al elector, pues con el apoyo de paramilitares presionó a los votantes para ser elegido en 1997, pero la periodista nunca dijo nada y ahora pregunta en qué momento se llegó a esto. Ahora bien, veamos lo que en realidad sucedió. Este es el enunciado de la Registraduría Nacional, en el que textualmente dicen lo siguiente: el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, se reúne en Bogotá con los delegados que integran la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el denominado Estado Mayor Central de las FARC-EP. Vega Rocha explica la necesidad de garantizar la tranquila realización de las elecciones territoriales 2023, la plena seguridad que debe tener el personal de apoyo, la logística, la población civil y las mesas de votación, especialmente de 21 puestos ubicados en Cauca, Nariño, Guaviare y Meta, y la urgencia de evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública que presta protección en regiones en las que hace presencia las disidencias de las FARC. Así que cuando Vicky preguntó en qué momento Colombia llegó a esto, refiriéndose, según su titular, a que el gobierno perdió autoridad en estos municipios y que le tiene que pedir permiso a las FARC de Mordisco, lo que en realidad sucedía es que en estas zonas conflictivas del país, en el marco de las
negociaciones de paz con estos grupos se acordó respetar el cese bilateral al fuego para que la población no se viera afectada por posibles enfrentamientos. Hay 21 puestos en el país, no municipios, 21 puestos en el país donde hay dificultad por parte de las fuerzas militares y de policía. ¿Dónde están ubicados estos 21 puestos? No vamos a generalizar, vamos a dar los puntos exactos. Son unos municipios en el Cauca, el Bordo Patía, el Plateado en la zona de Argelia. También hay unos municipios en Nariño, un municipio en el Guaviare, uno en el Meta, que completan 21 puestos de votación. Estos kits electorales ya están listos para ser distribuidos. Resulta que en esos municipios obviamente está negociando el gobierno nacional con las disidencias y otros grupos al margen de la ley. Porque lo que se quiere evitar a toda costa son dos cosas. Primero, trasladar puestos de votación y segundo, que haya enfrentamientos entre la fuerza pública y estas organizaciones en el marco del cese bilateral. Tal vez para Vicky aplicar la ley y cumplir la constitución sea una forma de irrumpir los procesos de paz que al parecer le disgusta mucho, pues desde un escritorio en Bogotá dar la orden es bastante fácil, mientras que la población es la que se ve afectada directamente por la guerra. Y la periodista María Andrea Nieto en su espacio El Control también relacionó al gobierno Petro con las FARC. Están cogobernando el gobierno Petro y las FARC de mordisco. Presidente Petro, usted fue elegido en medio de las elecciones más pacíficas en la historia del país. ¿No le da vergüenza que en un solo año y 2 meses el cambio volvió añicos la seguridad de los colombianos? Esta era la paz total. Aquí está El Control. Colombia a votar. Y sí, aunque las cifras de secuestro aumentaron en un 55% durante el gobierno Duque, según la oposición, en el país no había delincuencia antes de la llegada de Petro, y ahora han culpado al presidente por el lamentable secuestro de los padres del jugador Lucho Díaz. Esto dijo Nieto: presidente Petro, su política de odio, división, alcahuetería con el delito tienen a Colombia sumida en la inseguridad y el terror. El secuestro de los papás de Lucho Díaz es demencial y nos afecta a todos los colombianos. Va a dejar de trinar por Palestina y en contra de Israel para concentrarse en gobernar a Colombia. En Bogotá mataron a tiros a un padre de familia y su hijo de 14 años. Mataron a 3 soldados este fin de semana. Incineraron a una funcionaria en la registraduría. ¿Qué más necesita que pase para ponerse a gobernar? Ejerza y por favor no nos vaya a salir con un cuentazo sobre el cambio climático, el sur, el norte y la extinción de la humanidad. Y asimismo Salud Hernández dijo lo siguiente: ¿qué elecciones tan corruptas y violentas? Gracias, señor presidente del país de la vida, Gustavo Petro, esparció tanto virus del odio que solo recoge tragedias. Yo recibo muchas denuncias de corrupción electoral, incluso del gobierno, y de violencia. Qué triste. Por lo que Alfredo Sade le respondió: hay que tomar acciones legales en contra de esta señora y solicitarle sea retirada la nacionalidad colombiana. Levántate, Colombia. Sin embargo, la periodista también compartió la imagen de la funcionaria de la registraduría fallecida en Gamarra y la usó nuevamente para atacar al presidente. Qué tristeza. Yo feliz por el rugby y veo esta noticia terrible. Gracias, Petro. Sembró tanto odio que recoge muertos. Sade también le respondió: usted es una desgracia para Colombia. Si estuviera en mis manos la decisión, le revocaría la ciudadanía y la deportaría. Punto.